Estás escuchando B de Biblio. ¡Más que solo libros! Gestionar, auditar, mejorar. El reto de la información en las organizaciones. Hola, yo soy Lucía. Yo soy Katy. Yo soy Natalia. Y esto es B de Biblio, más que solo libros. Hoy en B de Biblio nos acompaña Natalia Villalobos León, una profesional costarricense con una destacada trayectoria en bibliotecología, auditoría de la información y gestión de la calidad. Se graduó de la Universidad Nacional de Costa Rica con una licenciatura en bibliotecología, documentación e información con énfasis en tecnologías de la información y la comunicación. Más adelante amplió su formación con una maestría en metrología y calidad, con énfasis en sistemas integrados de gestión de calidad. A lo largo de su carrera ha trabajado en educación superior, proyectos de investigación y consultoría en gestión de la calidad de auditoría. Ha sido parte del proceso de acreditación y certificación de competencias, así como el desarrollo de estándares de calificaciones en áreas clave como metrología, producción y salud ocupacional. Su experiencia abarca la docencia universitaria, la ejecución de proyectos en instituciones académicas y la participación en normativas internacionales. Con su trabajo ha logrado demostrar cómo la auditoría en información puede mejorar la toma de decisiones en distintos sectores, optimizando procesos y garantizando información confiable. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a estar acá y conversar un poquito entonces de qué es esto de la gestión de la información y auditar la información. Como vemos, es un perfil muy amplio y bueno, hay muchas personas que no saben ni qué es metrología, entonces también vamos a ahondar un poquito en eso porque a mí también se me confunde un poco cómo explicarlo y qué mejor que usted para contarnos. La bibliotecología tradicionalmente se ha centrado en la gestión de la información en las bibliotecas y archivos, pero en tu caso diste un giro hacia la auditoría de la información y la gestión de la calidad. ¿Qué te llevó a especializarte en estas áreas y cómo crees que se complementan con la bibliotecología? Claro, bueno, inicié con el bachillerato en bibliotecología, documentación e información. Y fue gracias, yo digo, suena utópico, pero la vida, ¿verdad? La que me ha llevado pero siempre dándole gracias a esta figura de estudiante asistente que tiene la universidad, ¿verdad? Fue ahí en donde conecté con diferentes programas de la U y uno de ellos fue el programa de diseño y gestión curricular propiamente, ellos apoyando en la parte de la clasificación del archivo. De aquí empecé a interesarme un poquito más por demás esta clasificación documental, más este sistema de información que se mueven como en las oficinas a nivel de archivo. Y gracias a estas mismas horas asistentes que participo en un programa acá de la U, que es un programa que trabaja propiamente la calidad, la metodología y diferentes otras áreas que también se alinean a estas dos. Empecé a trabajar acá, mi primera contratación ahí fue para la revisión propiamente bibliográfica de los cursos. Este programa tenía un componente de 8 técnicos en temas de salud ocupacional, mediciones de ruido, metrología propiamente, la gestión del ambiente. Entonces tenían técnicos que daban abiertamente a la comunidad tanto universitaria como a la herediana, a la de Costa Rica en sí, y se me contrata para hacer la revisión bibliográfica de estos cursos, ¿verdad? Es decir, de que vamos a ver, trabajamos con diferentes normas internacionales que se están actualizando, ¿verdad? O que necesitamos ver, bueno, si ya cambió, vamos entonces a reemplazar la norma que está vigente o diferentes otras referencias bibliográficas que tal vez ya también se estaban haciendo obsoletas. Entonces, primeramente ese fue mi trabajo ahí, me fui integrando más en el equipo, me fui integrando más en otros procesos que llevaban y, como les digo, el programa se llama Programa de Calidad Ambiente y Metrología, entonces empecé a integrarme en estas otras temáticas, ¿verdad? Entre ellas la metrología, que tal vez más tarde la explico un poquito más, pero empecé a ver cómo varias cualidades que fueron otorgadas en el proceso de enseñanza de bibliotecología, empecé a utilizarlas acá, ¿verdad? Y cómo esas cualidades también eran similares a los profesionales que acá o que trabajan este tipo de temáticas.
Bueno, fue el entrar también a una organización y por qué me lié ya luego con la metrología y con la calidad. Bueno, ver el sistema documental, ver cómo trabajaban en esta oficina, este flujo de la información, ¿verdad? Fue súper interesante porque era una visión tal vez que en el proceso de formación no había tenido, ¿verdad? Siempre o estaba encerrada tal vez en la biblioteca, en la comunidad de información, ¿verdad? Entonces fue como tal vez también abrir un poquito cómo también hay información en toda organización, ¿verdad? En toda organización tratamos con datos y ver cómo bajo un sistema de gestión documental puedo garantizar la calidad de mis procesos, ¿verdad? Que esa es la finalidad de tener estos procesos en orden, ¿verdad? Como tal. Y también que yo creo que es también lo que hay que hacer mucho en nuestra carrera como tal, y es abrirse a esta diversidad de lógicas, ¿verdad? Esta intradisciplinariedad que nos necesitamos, porque es también oportuno ver, bueno, cómo piensan los demás, cómo piensan otros profesionales y cómo nosotros, que tenemos esta óptica de clasificación de la información, podemos más bien apoyarles y potenciar, ¿verdad? Descubrí también normas internacionales que sí había visto en mi formación, la más conocida o la más general, que es ISO 9001, ¿verdad? Que es para procesos de calidad. Entonces en este programa, ¿verdad? O empecé a entrar acá y empecé a conocer que hay muchísimas otras normas que también trabajan aspectos o específicos o generales, pero que tal vez no están directamente dirigidas a la biblioteca, pero que se pueden aplicar, ¿verdad? Indistintamente o más bien prefiriendo qué es lo que queremos, ¿verdad? Como organización, qué es lo que estamos buscando. Y bueno, ¿qué relación sostienen? Saqué la maestría en Metrología y Calidad con Sistemas Integrados de Gestión, ¿verdad? Se nos faculta para auditar, se nos faculta para conocer cómo o poder evaluar cómo están los procesos de una organización a raíz de qué o en contra de qué, bueno, en contra de esta regla, en contra de esta normativa o ajustándonos a este guión, ¿verdad? Eso es lo que hay que cumplir. Entonces esa es la evaluación que vamos a hacer, ¿verdad? Que dentro de ese parámetro que decidieron normas, modelos, lo que sea, vamos a ver qué tanto están cumpliendo, qué tanto esos procesos se están adaptando a lo que dice esa norma que hay que cumplir. Entonces yo creo que mucha de la relación es, bueno, ese orden, ese encontrar cuál es la información, ¿verdad? ¿Dónde está el flujo de información? O si estamos generando solo registros, por ejemplo, por generarlos, ¿verdad? Entonces, esta óptica de poder relacionar, bueno, dónde van las cosas, cómo se clasifican, cuál es el nombre que les pongo, que todos los documentos sean recuperables, porque a veces hacemos documentos y simplemente quedan ahí en el olvido del limbo, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cosas empecé yo a empatar y a relacionar tanto con Biblio como con lo que fui aprendiendo en metrología y calidad. Y también creo que está ese punto de poder vernos, vamos a ver, la calidad es un proceso que se ve en todo lado, ¿verdad? Deberíamos de tenerlo en todo lado. Y yo creo que la maduración que llevan los procesos de la biblioteca como tal no ha llegado ahí. Por eso nos cuesta tanto encontrar a veces, bueno, cómo auditamos toda una biblioteca, ¿verdad? Que yo Eso creo es un reto también. totalmente, ¿verdad? Que no lo vemos acá. La auditoría de la información permite evaluar calidad, seguridad y confiabilidad de los datos dentro de una organización. Desde su experiencia, ¿qué aspectos son fundamentales al auditar la información en instituciones académicas o empresas? Claro, bueno, toda empresa, como les digo, puede incluir procesos de calidad dentro de su servicio, ¿verdad? Dentro de su mismo procesamiento. Yo creo que aquí lo que va a mediar o es el punto claro es el primero, ¿para qué vamos a auditar? ¿Por qué? ¿Verdad? Muchas veces en las organizaciones adoptamos procesos, adoptamos metodologías simplemente porque es la popular o porque es lo que están haciendo, y no, yo creo que antes de auditar o antes de tomar la decisión de auditar hay que hacer la reflexión de para qué, ¿verdad? ¿Por qué es que ocupamos auditar? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que quiero evidenciar con esa auditoría? ¿Verdad? Porque también se da que hay mucho temor. Hay gente que ya es auditor y ya, sí, hay todo un cambio de ambiente y todo, ¿verdad? O el que alguien le mencione, vamos a ir a auditarle a su empresa. Me ha pasado en cursos que, ¿verdad? Los estudiantes van a ir a auditar y es todo un rollo y meollo para ver, pero ¿qué es lo que quieren saber? ¿Pero qué información, verdad? Y no es eso, o sea, no es que la auditoría quiere saber, ella simplemente quiere poder dar un resultado para que usted como
dueño, como participante, como director de esa empresa, sepa cómo está la empresa, ¿verdad? Entonces, yo creo que primero es, centrarnos en qué es lo que queremos auditar, cuál es nuestra meta, qué es lo que yo quiero garantizarle a mi organización y mediante la auditoría voy a ver y a medir y a evaluar cómo es que está, ¿verdad? Esa es la que me va a dar el resultado. Entonces, yo creo que primero es, bueno, sí, queremos auditar, queremos saber cómo están nuestras cosas, pero ¿qué queremos? No quiero auditar la satisfacción de los usuarios. Quiero conocer y evaluar realmente si los usuarios están obteniendo lo que quieren. Listo. Ok, eso es para usuarios, ¿verdad? Que es lo que pasa mucho también con los modelos de auditoría de bibliotecología, ¿verdad? Tenemos el BibQual, el SERQual, pero no digamos desventaja porque son muy ventajosos, pero la pulguita pues ahí que tienen es que solamente se enfoca en los usuarios, ¿verdad? Solo me mide la satisfacción de los usuarios y solo tengo una perspectiva desde los usuarios y no la aplico o luego no lo extiendo al personal. Entonces, claro, si pregunto por recursos, los usuarios son los que me van a dar esa visión, pero tal vez no sea la información real, ¿verdad? Por eso necesitamos, o lo que yo siempre recomiendo, es abrirnos un poquito más de esas metodologías. Podemos trabajar con 3 metodologías y tomar lo que necesitamos de cada una simplemente, para poder nosotros armar, bueno, ¿qué es mi marco referencial de ir a auditar? ¿Qué es lo que yo quiero conocer? ¿Qué es lo que requiere el cliente, el director, o, ¿verdad?, quien esté liderando? ¿Qué es lo que requiere que yo aplique? ¿Qué es lo que requiere conocer? Entonces, vamos ahorita a hablar de diferentes otros modelos, pero sí quería hacer como énfasis, ¿verdad?, en esto de, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Verdad? Y profe, ¿cuáles son como esas entonces tendencias o esas nuevas, no sé, tecnologías que se pueden aplicar en la auditoría de la información o cómo se estaban dando si está en constante cambio o no, o todo sigue igual, o cómo lo ve usted? Claro, todo se forma de acuerdo a las mismas necesidades que esté presentando la sociedad, ¿verdad? Entonces, particularmente en ISO se forman diferentes comités. Entonces, no sé qué te digo, nosotros somos un comité y vamos a trabajar una nueva norma sobre no sé, el protocolo de uso de la inteligencia artificial en bibliotecas, ¿verdad? Entonces, nos reunimos, digamos que ese protocolo lo hicimos y dentro de 5 años, 10 años, el de tiempo definido que se tome, depende de los cambios que tenga ese factor, ¿verdad?, que estamos asociando a la norma, vamos a reunirnos constantemente a hablar qué cambios son necesarios, ¿verdad? Entonces, hay normas que existen hace 20, 25, 40 años, sin embargo, siempre sí se sostienen a una actualización, ¿verdad?, constante. Entonces, son las mismas normas, pero se actualizan, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ISO tiene distintas normas que están relacionadas a bibliotecología directamente, ¿verdad? Ahorita no preciso específicamente los números, pero hay normas que me hablan sobre los indicadores de una biblioteca. Hay normas que me hablan sobre las publicaciones periódicas, ¿verdad? La clasificación que deberíamos de tener, cuál es ese punto de acceso. Ya tenemos las más básicas, ¿verdad? La general, que son como calidad, 9001, pero también no tenemos que decir, bueno, como ISO tiene pocas normas de biblioteca o no hay normas que me traten la biblioteca en general, podemos tomar algunas otras, ¿verdad? Puede ser más bien que el objetivo de mi biblioteca sea contribuir con el ambiente. Entonces sería un éxito que mi sistema trabaje bajo una norma de ambiente, bajo una norma que me regule toda la electricidad, todo el desecho de recursos, más bien la compra y adquisición de recursos, qué estamos comprando, a quién se lo estamos comprando, son proveedores amigables con el ambiente. Entonces nos empezamos a hacer todos esos cuestionamientos de cómo está accionando mi biblioteca. Cuando yo sé qué dirección le quiero dar a mi empresa o a mi organización, le quiero dar, vamos a hacer un agente de sello verde, vamos a supercuidar a nuestro empleado, a nuestro activo, entonces esa es mi línea, ese es mi norte. A mi norte se le van a sumar entonces estas normas que me dicen cómo llegar a mi norte, ¿verdad? Una norma 45001 que es de más bien salud ocupacional. Entonces me cuida todos los espacios en donde la persona, ese activo importante de la empresa, puede sufrir daños, ¿verdad? Bueno, en una biblioteca, me pasó ahora que tuvimos el congreso, participamos del congreso en Uruguay, que dentro del laboratorio de preservación que ellos tienen todo un volumen de afiches sobre la salud ocupacional del bibliotecólogo. Y yo nunca antes me había cuestionado eso y yo creo que carecemos a nivel nacional de una política que acompañe esa salud ocupacional también del bibliotecólogo, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, bueno, si trabajamos con libros, bueno, ¿qué protección deberíamos de tener con libros antiguos, digamos, ¿verdad? O este tipo de situaciones. Pero yo creo que también es
ese mismo, ¿verdad? Que cuando ya tengo mi dirección, cuando ya tengo mi norte y sé a dónde quiero ir, listo, que voy a acompañar a eso y audito lo que yo decidí guiarme, ¿verdad? Con lo que decidí. Si quiero entonces optar por el ambiente, me guío con la norma de ambiente y audito la norma de ambiente. Eso es lo que llegaría a hacer, ¿verdad? En ese caso, si queremos medir o auditar calidad. Si queremos auditar propiamente los flujos y los manejos de la información, ya es otro volumen de cosas, ¿verdad? No hay una norma ISO como tal que me trabaje los flujos de información, pero si hay una 31001, si no me equivoco, que me habla del sistema documental. Por ejemplo, me dice, usted debería tener un documento en donde estén todos los instrumentos y documentos que se relacionan a su quehacer. Es decir, darles un ejemplo, no sé, acá la escuela, ¿verdad? ¿Qué diferentes instrumentos tiene la escuela? Listo, entonces que eso esté en un documento, que se digan las versiones, por ejemplo, qué versión es la versión 1, la versión 5, ¿por qué? A veces hay cambios, y hay cambios en las directivas, y esos cambios en directivas tiene que bajar la información a todos los demás, y si no baja, bueno, que veamos que hay un documento central que me dice que ya cambió la versión de ese documento, de ese procesamiento, de ese proceso como tal. Entonces no sé si se aplica un nuevo protocolo de emergencias. Bueno, ese protocolo es un instrumento que todos tienen que leer, que todos tienen que trabajar, que tiene que tener una versión, que si se cambia esa versión tenemos que cambiar, hay que socializar, informar de ese cambio, ¿verdad? No sé si les ha pasado que uno llega a empresas públicas y lleva papeles o le dicen que tiene que llevar una serie de papeles, llegó el otro día y no, ya no, eso no se tenía que enviar, ¿verdad? Porque esto está en digital o algo te dicen, ¿verdad? Como de, o sea, porque usted no tenía esa información. Entonces vemos cómo hay una falta de comunicación tan grande en empresas, en las organizaciones, y yo creo que es algo también a nivel social que nos está costando comunicar. Y entonces el programa, el sistema de información tiene que venir a ayudar a hacer eso, ¿verdad? Tengo que tener un procedimiento que me diga entonces que hay que comunicar todos los cambios. Y a veces parece ilógico, ¿verdad? O parece muy lógico, pero es que no sucede hasta que no esté en un papel y te diga A, B, C, D, qué es lo que tienes que hacer. Porque parece muy fácil, pero tal vez lo inician haciendo y después ya se los olvida y dejan todo ahí guardado y no hacen nada. Claro, o adaptas tu forma, ¿verdad? Si el paso A, B, C, pero yo lo hago de A, C, listo, y empiezo a corromper el sistema, ¿verdad? Por así decirlo. Profe, que va rompiendo las reglas. Pasa. Entonces, por eso, es guiarse, bueno, primero conocer cuáles son todos los procesos de mi lugar, ¿verdad? Yo siempre aconsejo hacer un mapa de procesos, en donde sea que estemos, en una biblioteca, en cualquier organización. ¿Por qué? Porque si yo mapeo qué es todo lo que yo hago, qué son los servicios que doy, qué son los productos que hago, cuál es el personal que ocupo para salir adelante con mi servicio, si ya yo tengo todo eso mapeado, es más fácil, ok, ¿qué requiero de este proceso? Vamos a analizar solo los servicios, vamos a analizar solo el personal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me dice a mí una gestión de información correcta? Por ejemplo, bueno, que tenga mecanismos, por ejemplo, un sistema de quejas, ¿verdad? ¿Ustedes cuál ha sido su experiencia? Llaman ahí a, no digamos ninguna empresa, pero llaman a alguna empresa a quejarse y ¿qué les pasa? Sí, yo creo que nada más, si la toman, la dejan ahí, no hacen nada. No hay como algo, ¿verdad? Una grabadorcita, vos decís ahí y tal, bueno. Y ahí quedó. Y ahí quedó, ¿verdad? Y yo creo que más bien esa información que quedó ahí, empantanada, se quedó en el limbo, y más bien si tuviéramos un sistema de quejas, y cuando digo sistema es algo sencillo, simplemente reciba la queja, anótela, regístrela, pero además de registrarla, analice esa queja. ¿Verdad? Un sistema de quejas no es solamente un punto de un control de insumo y ya, sino que ese insumo me da a mí diferentes otros insumos, como por ejemplo ¿qué? Bueno, si la razón por la que se queja, analicémosla. ¿Es una queja más subjetiva de la persona o es una queja de algo de que no recibió? Puede servir para mejorar. Claro, ¿verdad? Y es eso, entonces, es de ahí donde agarramos esa información para la toma de decisiones de cómo mejorar ese proceso. Y que muchas veces eso puede también salvar a la empresa. Claro, por supuesto, ¿verdad? Entonces, vean lo importante de información que a veces pensamos que no, que simplemente quedó ahí, ¿cómo le podemos evolucionar? Y aquí es donde está el corazón de la gestión de la información, de ese flujo de canal de información, de esos datos que me está dando el cliente en este momento, de que algo que no le gustó, ¿qué es lo que yo puedo mejorar? Bueno, es que no le gustó, o no le pareció que el préstamo fuera de un mes. Listo, entonces medimos y evaluamos, bueno, ¿y qué nos causaría hacer el préstamo entonces de 2 meses? ¿O qué? ¿Verdad? Entonces, es escuchar a la persona y ver qué acciones puedo tomar ante ello, ¿verdad? Y también, pues,
evolucionarlo. Bueno, también dentro de otro detalle, por ejemplo, que me regula mucho también esta gestión de la información, esta auditoría o crear un sistema de gestión de calidad, por ejemplo, es el personal, ¿verdad? También nos pasa que llegamos a lugares, a organizaciones o a bibliotecas en donde tal vez el personal de su última formación fue el año que se graduó, ¿verdad? Y no, de hecho las normas de calidad nos dicen, su personal debería de tener toda una periodicidad de capacitaciones, ¿verdad? De formación, bueno, identificar qué es lo que necesita formarse, qué es lo que necesita capacitarse, porque se supone que tenemos que dar el servicio actual, ¿verdad? El servicio a la 100, qué es lo que necesita la gente y qué podemos inyectarle a ese servicio, ¿verdad? Yo creo que también con estos procesos de información acaba un poco la subjetividad, ¿verdad? Para mí debería de ir, no sé, los nomos de esta manera o los títulos de esta manera o deberíamos de organizar la información en esta tabla, en un sistema de información. ¿Cuál es la mejor manera de gestar eso? ¿Dónde es que lo tengo que llevar? ¿Cómo es que lo tengo que registrar? Y si así dice tal cual, pues así dice, ¿verdad? No, no, acá a ti es que le gusta poner todo en mayúscula. Y no, es que Lucy le gusta rojo, amarillo y verde y blanco y, ¿verdad? Sí, no, se no, desordena todo. Tiene que ser una normalización nos viene a garantizar, ¿verdad? Y una normalización que también hay que tener cuidado. Tenía una jefa que decía, el humano o la persona no falla en un sistema, es decir, trabajamos bajo un sistema. Se dice, ¿verdad?, que el humano, la persona que trabaja bajo un sistema o trabaja con registros, no va a tener la culpa de que algo esté mal. ¿Por qué? El sistema sirve para nosotros. El sistema debería de servirle a la gente, no la gente al sistema. Y a veces eso es lo que nos pasa. Por eso entramos a veces en una burocracia, ¿verdad?, cíclica que no termina. ¿Por qué? Porque el sistema debería de servirle a uno, no uno servir al sistema. Entonces es por eso cuando hay que hacer cambios. Mira, no era el paso ABC, realmente el B no lo ocupamos, el A, C, D. Bueno, entonces también no solo nos da esta preservación de la información, el tener todo ordenado, el tener flujos de información claros, el tener toma de decisiones, sino que también nos ayuda a poder construir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos? ¿A dónde necesitamos llegar? ¿Verdad? Entonces también eso es importante del sistema documental, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué correcciones tengo que hacerle ya al sistema? De acuerdo a lo que se evidencia de cómo trabajo, ¿verdad?, con el sistema. Pero ese para cerrar un poquito ahí el punto de la relación que tienen y por qué es importante, ¿verdad?, la gestión de la información, en este caso de la auditoría. Sí, entonces más o menos también para los estudiantes y profesionales que están interesados en incursionar en la auditoría de la información o la metrología, la gestión de la calidad, ¿qué conocimientos y habilidades son esenciales para empezar en este campo? Claro, vamos a ver este rasgo actitudinal de tanto el profesional en bibliotecología como profesionales que trabajan con procesos, digamos, ingeniería industrial, procesos de calidad, ¿verdad? Todo esto que estamos comentando, hay un perfil muy, muy similar, ¿verdad? Son personas ordenadas, son personas que tienen esta visión para poder ordenar, ¿verdad?, este espacio o vamos a ver cómo decirlo, esta proyección que tienen de dónde ubicar las cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra forma de ser? Bueno, que el usuario encuentre la información. Esta información siempre es recuperable. Entonces, esa es la visión también con la que vemos estos procesos, ¿verdad? Es decir, que el proceso sirva, que sea lineal, que le sirva a la persona que está trabajando el proceso, que no sea algo engorroso, largo, no, que sea claro, que sea puntual. Entonces yo creo que esas dos cualidades y me parece que el bibliotecólogo también nos forman para ser autodidactas, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando se audita, uno conoce la estructura de la norma, o uno conoce la estructura de lo que tiene que ir a hacer, pero a veces vas a tener que ir a auditar una empresa de alimentos, o tienes que ir a auditar una empresa de patrones de medida, o tienes que ir a auditar una organización comercial, ¿verdad? Entonces, esta fase o esta característica autodidacta que nosotros tenemos nos apoya y nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nos envolvemos en el entorno en el que estemos, ¿verdad? Si hay que ir a auditar cualquier empresa indefinida de su producto, vamos a poder hacerlo porque nos adaptamos a, ¿verdad? Entonces creo, desde mi perfil y desde lo que con los colegas que he compartido, que dentro de nuestro perfil eso es lo que se puede hacer más fácil, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva... ¿Qué más? Es no ser subjetivos, ¿verdad? Ser críticos, pero también conocer la flexibilidad de las cosas.
¿verdad? No solo porque si en la norma dice que tiene que ser negro, bueno, pero aquí hay un pintón de gris, bueno, está bien, es lo que lleva a, ¿verdad? Es lo que nos conduce a lo que voy a trabajar a. Pero creo que nosotros tenemos esa cualidad que también le faltan a muchas empresas. Por ejemplo, escuchamos constantemente a la Asamblea Legislativa que tiene problemas con sus documentos, o más bien las comparecencias que se hacen en la Asamblea, ¿verdad? Diferentes personeros de diferentes instituciones públicas, en donde un acta de hace 6 años no se encuentra, ¿verdad? O no está registrada esa acta. O sea, ¿cómo es posible que con la tecnología que tenemos hoy en día, con la cantidad de personas que laboran en estos sectores, se tengan estos procesos, ¿verdad? Se tengan estos. Entonces yo creo que es eso, que ocupamos a un profesional que se ocupe de estos flujos de información, que se ocupe de esta organización como tal de la información, ¿verdad? Porque vean que a pesar de que ya entramos hace cuánto a una era totalmente digital, la Asamblea y diferentes instituciones siguen trabajando con sus documentos en físico, ¿verdad? Igual, el documento digital no significa que no necesita de un tratamiento. Por el contrario, es un récord continuo, es un documento que va a continuar y hasta donde queramos darle ese acceso de ser recuperable, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo conectamos? Yo creo que es aún más el reto, ¿verdad? En un folder podemos apilar todo lo que tenga relación, pero bueno, en un documento digital, ¿cómo hacemos para conectar todo? Entonces, yo creo que ese es el profesional que necesitamos, ¿verdad? Que vea cuáles son todas las posibilidades. Una persona que tal vez esté con sus documentos en su oficio de trabajo simplemente archiva por fecha, toma, esto fue lo que llegó y ya. Pero nosotros podemos ver otras aristas que son necesarias conectar para que esa información sea recuperable, ¿verdad? Que eso es lo que ocupamos. Más en una era de que todo queremos que esté allá y que esté ya y hacerlo ya, ¿verdad? Y cuando implementamos este tipo de procesos, ya sea auditoría o un sistema documental, o queremos trabajar la gestión de información de una organización, siempre es tener esa sensibilidad, ¿verdad? El comunicar, el que todos conozcan por qué es que vamos a hacer este cambio, por qué es que vamos a implementar más bien esta actividad. Uno recibí hace unos años una metodología que se llama Gung-Ho. Esta metodología me trata de 3 animales, ¿verdad? O de trabajar con los espíritus de esos animales. Uno de los animales es el castor, ¿verdad? Sí, hay una represa, ¿verdad? Y el castor construye esa represa y bueno, ¿eso para qué es? Tiene un objetivo, ¿verdad? Entonces hablaban de lo importante de hablar con sus trabajadores de cuál es su objetivo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es su trabajo realmente en una biblioteca? Es que no es solo preservar, gestionar todos los demás verbos, ¿verdad?, que hacemos a los libros, sino que cuál es su importancia, es que usted puede incidir en la vida de otra persona desde este puesto laboral. Entonces yo creo que ahí radica esa importancia, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es importante aplicar la auditoría? ¿Por qué es importante que usted registre eso, lo guarde con un buen nombre y lo tengamos en esta carpeta ordenada? Bueno, ¿por qué? Entonces yo creo que proyectar ese después del por qué, ¿verdad? O decirles, sensibilizar a las personas es como fundamental en estos procesos. Y también el hecho de que la dirección, ¿verdad?, esté comprometida con, ¿verdad? Porque si no es muy difícil para la gente de abajo jalar para arriba, es algo de todos, pero la dirección, ¿verdad?, o el puesto directivo, lo que sea, ¿verdad?, que esté ahí de liderazgo, tiene que tener igual este optimismo de querer o promover el sistema documental o promover una gestión adecuada de la información. Tan fácil como decirles que si lo hacen, va a ser más fácil todo, se van a ahorrar muchísimo trabajo. Claro. Y es eso, que la gente dice, ay, otro proceso, ay, ya nos vamos a meter más cosas, ay, y no, ¿verdad? Más bien es agilizarte, como acaba de decir Lucy, todo este proceso que van a ir a desarrollar. Muy bien, metrología entonces. Sí. Vamos a ver, que el ser humano desde siempre ha tratado de medir, ¿verdad? Ha tratado de, ¿por qué? El medir nos da conocimiento. Si medimos las cosas, hay una frase que dice, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces todo cae en la medición, ¿verdad? La metrología es la ciencia de las mediciones. Por ejemplo, mediciones lo más... Cuando ustedes están en un cuarto y dicen, voy a medir de aquí a allá, pero no tienen ningún instrumento, ¿qué hacen? ¿Qué usan para medir? Los pies. Bueno, ya listo, excelente, La claro. cuarta, mi mamá se A la cuarta, ¿verdad? Entonces, imagínense que estas son, nuestro mismo cuerpo, son esas primeras herramientas de medición que empezamos a tener, ¿ya?
evolucionando pues la misma ciencia, vamos encontrando mediciones, instrumentos para medir de todo, ¿verdad? Medimos la luz, esta luz para las oficinas, ¿verdad? ¿Qué tanta luz le está cayendo a la persona? Hay normas que me dicen cuál es la luz adecuada que yo tendría que tener, ¿verdad? El luxómetro, entonces es el que me da esa garantía o me da ese resultado. Medimos la humedad, medimos la temperatura. Bueno, ponerles un caso así de por qué es valiosa e importante la metrología. Han ido a la feria. Sí, ¿verdad? Ahí usted coge el kilito de papas, usted más o menos tantea el kilito de papas en la mano y lo pone en ¿verdad? Listo. ¿Qué me garantiza a mí que ahí se está midiendo 1 kilo de papas? ¿Qué me garantiza que eso realmente pesa 1 kilo de papas? La pesa, pero la pesa puede ser que tenga un error. Claro, esto se le llama un error de incertidumbre, cuando lo que debería de pesar no está pesando. Entonces, ¿qué se hace? Por darles un ejemplo, ¿verdad? Voy a tomar esto, Katy. Vamos que esto, ¿verdad? Es una medida, es un patrón de medida se le llama, y entonces este patrón que ya ha sido certificado y evaluado y considerado por muchísimas otras instituciones que se encargan, me dice que esto como tal mide un peso. Ojo, pero este patrón tiene que cuidarse bajo unas condiciones ambientales específicas. Si ya yo lo toco y le puse parte de mi pulgar aquí, ya eso no mide el patrón, que entonces hay que agarrarlo con guantes, ¿verdad? Este patrón que mide 1 kilo, yo lo pongo en la balanza para ver si realmente la balanza me marca 1 kilo, porque ya yo sé que este patrón definitivo pesa 1 kilo, ¿ok? Entonces, eso es lo que se hace, listo. Esa es la calibración en la metrología, ¿verdad? Yo llego, pongo mi patrón y si la balanza o la báscula me dice que es más del kilo, ese es el error de incertidumbre. Entonces, no es como que calibramos en función de, voy a ajustarla, no, sino que emitimos un certificado que me dice ese errorcito que tiene. Pero 1 kilo de papas, que son 300 gramos más, que son 300 gramos menos para las papas. Pero pongamos el ejemplo ya más avanzado. En una sala de neonatos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la sala de neonatos, yo lo peso, listo, y si le tengo que poner alguna vacuna, alguna sustancia o algo, ¿verdad? Para el niño, imagínense que esa báscula no me esté pesando lo que él esté pesando y me esté generando. Claro, entonces vean el valor y la importancia de hasta dónde llega la metrología. Ahora, ¿por qué metrología? ¿Por qué calidad? ¿Y por qué bibliotecología? Bueno, la metrología es la ciencia de las mediciones. Lo que yo no puedo medir, no lo puedo mejorar. Entonces, la calidad va de la manita con la metrología. ¿Por qué? Porque es esa medición efectiva que yo voy a hacer, es esa trazabilidad que voy a obtener de algo. Es decir, bueno, voy a empezar a medir cuántos usuarios vienen en la mañana. Listo. ¿Cuál es esa trazabilidad a lo largo de la semana? No, hay puntos muy altos en la mañana, listo, entonces la mañana es una opción para hacer cosas. No, es en la tarde, ¿verdad? Entonces, vean cómo aplicamos esta ciencia siempre. En todo. Y en todo, y la hemos aplicado un montón sin saber que existe y que tiene toda una, ¿verdad? Toda una fundamentación. Entonces, más o menos por ahí es la línea que va juntándose y es ese aseguramiento de la calidad. Cuando yo hablo de asegurar la calidad, es que estoy generando mecanismos y herramientas para poder tomar las medidas de los datos de todo. ¿Para qué? Para poder mejorar todos los componentes que tienen ese punto en característico. ¿Qué te digo? La acreditación de la carrera, ¿verdad? ¿Cómo aseguramos la calidad? Bueno, es que desde que entran los estudiantes les hablamos de esto. Ok, ya hay un paso de sensibilización, listo. No, es que dentro de nuestro objetivo es de que todos los estudiantes se gradúen, listo. Entonces, ¿cómo aseguramos que los estudiantes se gradúen? Desde el inicio les vamos hablando, estoy hablando en voz alta, desde el inicio les decimos que vayan pensando en su tesis, para que cuando ya vayan allá, bueno, listo, ya la están armada, ¿verdad? Eso hace mucho posgrado, por ejemplo. Entonces, perdona, Lucy. Entonces, ¿qué sucede? Que ese aseguramiento de la calidad, el aseguramiento es propio de la metrología y lo que hace es eso, ¿verdad? Asegurarme de que pueda yo llegar a conseguirla y crear procesos que sean continuos. Vamos a cerrar con una dinámica donde le haremos algunas afirmaciones de auditoría de la información y gestión de la calidad. Y usted nos va a decir si es un mito o una realidad, explicando. Está bien. La auditoría de la información solo es relevante para empresas grandes. Mito, ¿verdad? Información la trabajamos en todo lado, desde una pulpería, ¿verdad? Necesitamos inventario, necesitamos saber, bueno, de qué pido, qué no pido, qué tengo que pagar. O sea, mito totalmente, ¿verdad? En cualquier lado podemos auditar y poder tener una correcta gestión de la información. Ok.
La metrología se aplica solo a mediciones físicas y no tiene relación con la gestión de la información. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? En la conversación anterior, en metrología todo lo medimos y para tener control de las cosas necesitamos medirlas, ¿verdad? Siempre. Y yo creo que es eso, es encontrar cuál es la mejor herramienta, cuál es la mejor el diagnóstico, cuál es la mejor encuesta, qué es la mejor herramienta para medir y que se adecue a lo que yo estoy buscando ocupar, ¿verdad? ¿Implementar una auditoría de la información es un proceso costoso o complejo? Vamos a ver, dependiendo de lo que queramos, ¿verdad? Si lo que queremos es llegar a una certificación, ¿verdad? Como tal, de algún ente que nos certifique bajo esa norma o que nos certifique ese servicio que estamos capacitados para brindarlo con calidad, sí, ¿verdad? Porque ya tenemos entonces que involucrar otros entes y pues eso tiene un costo. Sin embargo, si usted me dice, no, es que yo solo quiero gestionar la información, voy a ir a auditar a ver cómo estoy, o sea, no, conlleva más que esfuerzo humano, ¿verdad? Que eso a veces lo dejamos de lado y es un costo, ¿verdad? Porque es el tiempo de alguien esforzándose por hacer eso. Sin embargo, puede ser esa misma actividad, ¿verdad? Que trabajamos, que está dentro de nuestra jornada. Entonces, la gestión de la calidad es solo para procesos industriales y no tiene aplicación en las bibliotecas o en las instituciones académicas. Mito, no, ¿verdad? Industriales, sí. Vamos a ver. La calidad está en todo, debería estar en todo, ¿verdad? Requerimos de servicios, de productos de calidad. ¿Por qué? Al abrirse la competencia en diferentes mercados, es por eso que ya uno entonces tiene la opción de decidir, ¿verdad? De definir que antes había solo un producto, había solo una empresa que fabricaba un solo producto y solo esa empresa y no hay más, ¿verdad? Y esa es la que nos tenemos que aguantar o que, ¿verdad? Que elegir. Pero al abrirse la competencia y tener otro montón de cosas, o otro montón de factores, de productos, de lo mismo, ya yo puedo definir y decidir. Entonces es aquí donde las empresas empiezan a tener el interés de implementar calidad dentro de sus procesos o dentro de su empresa. ¿Qué ha pasado con las bibliotecas? Yo creo que es que no hemos tenido un ente regulador crítico, ¿verdad? Que nos diga cómo puede mejorar este lugar, ¿verdad? O qué es lo que está haciendo. Hay esfuerzos muy pocos de gestión de la calidad en bibliotecas a nivel nacional, que yo creo que es un gran nicho y que debemos de potenciarlo. La auditoría de la información se enfoca únicamente en detectar errores y no mejorar procesos. Mito, ¿verdad? Yo creo que ese es el miedo que hablamos también ahorita de la gente, de que, ay, me vienen a auditar y me van... No, ¿verdad? La auditoría más bien es para reconocer qué es lo que está pasando. En auditoría también se llega a ver lo que hablábamos del sistema, que a veces es son sistemas tan engorrosos que más bien lo que le hacen perder el tiempo es a la persona y no le ayudan, ¿verdad? Como tal. Entonces yo creo que la auditoría es para reflejar estas cosas. Las cargas laborales, por ejemplo, ¿verdad? Vemos a veces que hay personas saturadísimas con montones de dependientes y hay otras que no tanto, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ¿qué es esto? Entonces la auditoría también nos ayuda a ver eso, ¿verdad? A nivelar las cargas de trabajo. Muchas gracias. Con esta actividad cerramos nuestra conversación con Natalia. Bueno, ella nos ha mostrado cómo la bibliotecología puede expandirse hacia nuevas áreas como la auditoría y la gestión de la calidad. Muchas gracias por acompañarnos y compartir este conocimiento junto a nosotros. No, pero había ustedes, ha sido un gusto, ¿verdad? Conversar y reflexionar un poquito de este tema y muchísimas gracias. ¡Ve de Biblio más que solo libros! ¡Yay! Ya. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional. Ve de Biblio más que solo libros. Goodbye.